Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias. Una tarde más. Estamos aquí a las 7:30 en los espacios de conciencia de Crearte Coaching. Recordar que esto es una iniciativa solidaria y que son charlas divulgativas de carácter educativo, donde ponemos a vuestro servicio, pues nuestra experiencia. Mi nombre es Gemma Sánchez Cabezudo. Y hoy os voy a hablar un poquito sobre dos claves para dejar ir, ¿no? El silencio y la gratitud. Y es que estamos en esta situación de cambio, de confinamiento y todos estamos deseando salir ya, volver a nuestro día a día. Todos fantaseamos con vernos si nos van a dejar ir a la playa o no. Y algo que tenemos que tener en cuenta, algo que tenemos que entender es que la situación cuando vuelva a la normalidad, ¿no? A la supuesta normalidad, cuando todo esto acabe, nunca va a ser exactamente igual o no va a estar en el mismo punto en el que la dejamos. Esto es muy importante porque no podemos aferrarnos al pasado ni a lo que teníamos, sino que será a lo mejor parecida o muy distinta o alguna nueva por descubrir. Cuando hablamos de dejar ir, estamos hablando de no aferrarnos al pasado, de no aferrarnos a lo que teníamos antes y tampoco de idealizar o apegarnos a un futuro que nos lleve a algo que tampoco exista, a algo que es diferente o ideal. Lo que hablamos cuando pensamos en dejar ir es la importancia de vivir en el estado presente. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo yo permanecer en presencia en esta situación de cambio que estamos viviendo todos y todas? Pues cuentan una historia. Un alumno de yoga que quiso saber dónde se hallaba la esencia de lo profundo, de lo infinito, la esencia de la vida. Así que ni corto ni perezoso se fue a preguntar a su maestro. Maestro, maestro, le dijo, quiero saber dónde se halla la esencia de la vida, lo profundo, lo infinito. ¿Dónde se halla? Y el maestro permaneció inmutable en un profundo silencio. El alumno siguió preguntando, maestro, maestro, ¿dónde se halla la esencia de la vida, lo profundo, lo infinito? El maestro no despegó los labios, permaneció inmutable. Así una y otra vez, el alumno curioso preguntó. Y, pasado un rato, algo enfadado, el maestro le respondió, te lo he estado explicando una y otra vez, pero tú no pudiste escucharlo, no pudiste entenderlo, porque la esencia de la vida, lo profundo, lo eterno, lo infinito, no es posible de expresar en palabras, pero sí se puede experimentar a través del silencio. Y es que, amigos y amigas, en esta situación que estamos viviendo, muchas veces es posible que vosotros os encontréis sin respuestas ante la vida, que no sabéis lo que va a pasar ni cuándo va a finalizar todo esto. Y es que a veces en la vida, cuando no tenemos las respuestas, cuando no las encontramos, tenemos que entender que la mejor respuesta es el silencio. Pero nosotros no nos llevamos muy bien con el silencio y llenamos nuestra cabeza de contenidos. Nosotros tratamos de poder controlar lo que sucede y nos decimos cómo deben de ser las cosas, cómo deberían de ser. Si pasaron y no nos gustaron, también las queremos cambiar. Y si todavía no han pasado, nos las inventamos. Y todo eso nos genera mucho malestar. Tenemos que entender que el silencio es quietud. El silencio simplemente nos permite dar el espacio a que las cosas sean. El silencio no es permanecer callado. El silencio no es estar triste o no saber qué decir. El silencio no es la ausencia del sonido. El silencio es dar espacio a dejar que la vida sea, que la vida se expanda, que la vida se dilate sin límite. ¿Cómo vas a poder encontrar la respuesta si todavía no estás experimentando la vida como está siendo? De ahí, cuando pensamos en el silencio, pensamos en que es el mejor método de ahorro de energía con el que contamos las personas. Además, es el mejor modo de restablecer nuestro equilibrio y nuestra paz mental, permanecer
en silencio. ¿Has practicado estos días el silencio? Recuerda que el silencio no es estar callado o no saber qué decir. El silencio es elegir permanecer en una actitud de quietud sin reaccionar ante la vida. Simplemente dejar que la vida suceda ante ti y te sorprenda. Es dejar que la vida permanezca. Pero, ¿por qué no nos llevamos bien con el silencio? ¿Por qué no nos gusta estar en silencio? Las personas rechazamos el silencio porque el silencio es infinito, inconmensurable, no tiene forma y no se puede describir. Y nosotros no soportamos la incertidumbre, ni no tener el control de las cosas. Nos gusta fantasear y de ahí es que generamos un montón de pensamientos, estereotipos y premoniciones de cómo deben de ser la vida. Nos convertimos en dictadores del mundo y nos aferramos a cómo deberían de ser las cosas, no dejando que sean. Cuando hablamos de estar en silencio, necesitamos entender y desapegarnos de la sensación de tener que llenar de contenido nuestra cabeza y nuestro corazón. ¿Por qué hacemos eso? Porque necesitamos dar sentido a las cosas. No nos llevamos bien con la sensación de vacío o la incertidumbre, como hemos dicho, y necesitamos definir. Lo que ocurre es que muchas veces, con tantas argumentaciones, con tantas justificaciones, buscamos tanto ese dar sentido que caemos en una gran desolación o en un gran caos que nos genera muchísimo mayor malestar que el hecho simplemente de permanecer en silencio dejando que la vida sea. Desde aquí, cuando conectamos con el silencio interior, cuando no tenemos ganas de imponer nuestra verdad, cuando no necesitamos controlar lo que sucede, sino que dejamos que la vida sea, cuando nos centramos en el ser en lugar del hacer y nos permitimos ese espacio, esa interacción, donde simplemente nos rendimos a la experiencia de la vida, lo que ocurre es que nuestra sensación de quietud aumenta en nosotros y nos relacionamos con nosotros mismos y con la vida desde otro lugar. Las palabras que elegimos para definir las situaciones que vivimos son diferentes. Las conversaciones que tenemos con los demás y con otros son completamente diferentes cuando lo hacemos desde ese lugar de silencio, de quietud, desde ese lugar que dejamos donde se expandan las cosas. Cuando nosotros conectamos con ese lugar de silencio dentro de nosotros, dejamos que nuestra relación con el mundo sea una relación de paz, absolutamente diferente. Pero, ¿cómo puedo vivir en paz con todo esto que está pasando? ¿Cómo puedo hallar mi paz interior? ¿Cómo puedo permitirme este espacio de silencio? ¿Cómo puedo parar y dejar que las cosas sean, que la vida se expanda y se dilate? Pues el Dalai Lama nos decía una cosa. Decía, hay dos formas de ser felices en la vida. La primera forma es tener lo que uno quiere. Pero esta forma es poco efectiva, porque cuando las cosas no son como nosotros queremos o como nos gustaría que fuesen, rápidamente caemos en esa desolación. La segunda forma es mucho más efectiva y es querer lo que ya tenemos. Así que el secreto para vivir una vida en paz, para permitirme ese espacio de silencio interior y quietud, es necesario entrar en una nueva sensación, en una nueva emoción, y es en la emoción de abundancia que nos genera la gratitud, el agradecer lo que sí tenemos. Tenemos que entender que nuestro cerebro, que está diseñado para sobrevivir y no para vivir, siempre nos va a llevar a definir escenarios donde la abundancia no existe. Nos fijamos en la carencia, en la amenaza, en lo que no hay, en qué ocurre si pierdo mi situación, en qué ocurre si no vuelve a ser como antes, y todo eso no nos ayuda a estar en paz, a no tener plenitud. Ser capaces de agradecer y llevar nuestra mirada a lo que sí tenemos nos llena de gratitud y de disfrute, de bienestar, nos llena el corazón de recursos, porque las personas, ¿cuándo damos las gracias? ¿Cuándo nos permitimos agradecer?
cuando conectamos con un sentimiento de gratitud. Nos lo permitimos cuando sentimos que se nos ha regalado algo, que hemos obtenido un beneficio, un don, que algo que no esperábamos ha venido a nuestras vidas para quedarse. Esa sensación nos conecta con una sensación interior de recursos, de confianza, de tener un corazón lleno que no necesita generar más pensamientos de control de cómo deberían de ser o cómo nos gustaría que fueran las cosas, porque es un corazón que está lleno y que vive en el presente, agradeciendo a cada momento lo que tiene, lo que siente que tiene en este instante. Me pregunto qué cosas habéis estado agradeciendo en todo este periodo, en qué cosas os habéis apoyado y qué descubrimientos o aprendizajes habéis realizado que sentíais que no teníais y que ahora son pilares de vuestra vida. Os invito, porque no es que lo diga yo, lo dice la Universidad de Harvard, que las personas que hacen un diario de agradecimiento son mucho más felices y plenas y generan mayor bienestar y fortaleza emocional. Así que os invito que a partir de ahora, todos los días, antes de irnos a la cama, dediquemos por lo menos 3 minutitos a agradecer cosas que nos han pasado en la vida. Podemos agradecer cosas que tenemos a nosotros mismos, actitudes, cualidades o aprendizajes personales. Y también podemos agradecer cosas que se nos han dado y que vienen del exterior, nuestros familiares, nuestros amigos, experiencias vitales que hemos sentido que hemos recibido. Cuidado, una trampa muy grande cuando iniciamos nuestro diario de gratitud es creer que no puedo dar gracias todos los días por las mismas cosas y de repente mi cerebro otra vez vuelve a ser autoexigente y tengo que pensar y tengo que decir, oye, a ver, ¿qué voy a agradecer ahora? Algo nuevo y me bloqueo. No, ¿qué hay de malo en que agradezcas todos los días de tu vida tu propia existencia? Por último, para cerrar, si hoy, cuando empieces a escribir tu diario, no se te ocurre ninguna idea, te invito a que vayas al espejo más cercano y mires lo que ves, porque la primera cosa que tienes que agradecer es que tú estás aquí y ahora, permaneciendo presente en la vida, abierto de la mejor manera posible a los regalos que están por llegar. Muchísimas gracias. Practiquemos el silencio y la gratitud para permanecer aquí y ahora. Un abrazo súper fuerte. Mi nombre es Gema. Espero que te haya gustado y nos vemos pronto.